Hola, hola queridos estudiantes de grado octavo, muy buenos días, espero estén muy bien. Bienvenidos a una clase más donde iniciaremos una nueva temática desde el estudio acercamiento a un movimiento que rompe con la tradición. Veníamos del realismo, un poquito antes del realismo estábamos viendo romanticismo y de alguna manera alcanzamos a ver similitudes entre uno y otro desde el sentimiento patrio, la consolidación de nación, un profundo sentimiento hacia el país, en el realismo las injusticias sociales, la pobreza, etc. Acá les doy la bienvenida al modernismo en Colombia. El modernismo en Colombia. Yo sé que ustedes ya se deben estar cuestionando qué es modernismo, somos modernos, no somos modernos, etc. Obviamente esta palabra es tremendamente importante porque en sí sola encierra muchísimo, ¿sí? El modernismo en Colombia. Por eso es que ya llega este movimiento y rompe con la tradición. Ya no vamos a hablar de patria, ya no vamos a hablar de nación, ya no vamos a hablar de las injusticias sociales. Vamos a mirar a qué se enfoca este modernismo, lo maravilloso que es este movimiento, lo estético, lo exótico, lo elegante y más. Como siempre la profe Cata, bueno, les tiene unas imágenes que pueden contextualizar o ampliar este movimiento. Ustedes se van a dar cuenta que hoy mi presentación está muy azulada, azul, azul, azul. Ya les voy a decir por qué. Bueno, primero que todo, como siempre, tenemos nuestro contexto histórico, social, político y cosmovisión en ese pensamiento del hombre modernista de la época. Lo primero que tenemos que saber es que el modernismo es un movimiento que se ubica en el umbral de 2 siglos, entre 1880 y 1910. Hay que saber que este movimiento es un movimiento muy propio de un latinoamericano, ¿sí? Ya vamos a conocer también de quién les hablo y por qué se dice que el movimiento es el primer movimiento cultural, estético, literario que llega o que va de América hacia Europa. Sin embargo, esos movimientos antecesores en Europa, que son como corrientes pequeñitas, pero que inspiraron al modernismo, son importantes porque de alguna manera están delimitando, están condicionando el surgimiento del modernismo. En Colombia surge durante el periodo conocido como la Regeneración en el gobierno de Rafael Núñez. Rafael Núñez tenía ideas transformadoras y de renovación para nuestro país, pero desafortunadamente el estallido de guerras civiles, la guerra de los 1000 días que concluye con la separación del Canal de Panamá, ¿sí? Por historia lo sabemos, pues no dio permiso para que estas ideas de progreso se vieran un poco más en la praxis, en la práctica o instauradas, ¿cierto? La violencia como que siempre a nuestro país lo ha azotado, caracterizado y más. Entonces no se logró desatar esa modernización o esa modernidad como Rafael Núñez lo quería, igual que los autores o escritores. Muchos pensadores políticos, periodistas, literatos colombianos tuvieron contacto con las ideas diversas de diversas corrientes en Europa. Sí, lo que yo les decía, entonces vamos a mirar que ellos viajaron, estuvieron en París, estudiaron literatura, letras, lenguas y tuvieron ese contacto con París, sobre todo, que es el sitio predilecto, ese lugar, el epicentro donde este modernismo sale a flote. Repito, sí fue con un latinoamericano, pero vamos a ver cómo, digamos que ese estallido se da en Europa. Obviamente aquí también, acá también. ¿Listo? Acá una imagen muy europea de la entrada para, hoy le diríamos, el subway, para el metro, etcétera, de París, como es, muy propia del modernismo. Bueno, ¿qué es el modernismo? El modernismo es un movimiento literario, antes que nada, que garantiza y garantizó
la independencia de la literatura latinoamericana de España, ¿sí? Como tal, nos independizamos. Ofrece una renovación en la forma, en el fondo, de las dos de la mano, pero vamos a ver que es tremendamente simbólico. Yo les dije, ahora no viene de Europa, sino de Latinoamérica, se despliega un influjo poético que va a la inversa. Surge, nace con el creador Rubén Darío y su libro Azul. Por eso ustedes se dan cuenta que todo esto está muy azulado. La cosmovisión del hombre colombiano, obviamente con el influjo europeo, porque en Europa obviamente se estaba hablando de las ideas, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, y cómo estas ideas filosóficas influyeron en el pensamiento y en el cambio de esa mentalidad del hombre. Entonces, obviamente acá también nos llegan esas teorías, ese pragmatismo, y nuestra visión, cosmovisión, forma de ver la vida también cambia. En Latinoamérica también se estaban produciendo, no sé, cambios interesantes en la forma de ver la vida, en la forma de vivir, en la forma de las ciudades, en la forma de la economía. El capitalismo se estaba posicionando y llega el exotismo, la elegancia, el lujo. Entonces todo eso, vean lo opuesto al realismo. La creciente industrialización es lo que manda en Latinoamérica, y por supuesto Colombia, pues va ahí, va ahí. ¿Qué tenemos? Trenes y telegramas, automóviles y cafés. Ay, esto me encanta, chicos. Los cafés se vuelven el centro de las tertulias, del encuentro de los académicos, de los periodistas, de los profesores, de los políticos, de la discusión académica, del debate, del discurso. De ahí vamos a tomarnos un café, decimos hoy en día. De allá datan los cafés. Gracias al modernismo tenemos y vamos a compartir un buen expreso, un latte o el café que ustedes prefieran, un frappuccino, etc. Viene de allá. Los automóviles, impensables hasta ese momento, empiezan a ser partes de las ciudades, de las calles. Cambio en la fisionomía de las ciudades, las edificaciones modernistas. Violencia, obviamente la violencia está ahí, acá, desafortunadamente, en nuestro país. Contradicción entre la sociedad y el escritor. ¿Por qué? Porque la sociedad iba con las ideas cosmopolitas, con las ideas del capitalismo, con las ideas de la acumulación de riqueza, de la industrialización, etc. Y el literato quería de alguna manera propiciar la academia o posicionar mejor la academia como esa predilección en el humano, en el ser humano, sobre las cosas materiales. ¿Sí? Estaba el materialismo, los lujos, las comodidades, los descubrimientos científicos. Entonces el modernista de alguna manera como que se cuestiona y dice, no, bueno, pero es que nosotros somos de alguna manera, y vamos a ver adelante por qué se considera como oficio la literatura. Deberíamos y debería estar la literatura sobre la parte capitalista, sobre la parte materialista. Sí, sin embargo, estos literatos fueron los encargados de registrar ese cambio traumático en nuestro país, de pasar de, como veíamos, el realismo a tener pues todo esto, la cosmovisión del hombre colombiano en esa modernización cambió totalmente. Acá imágenes de cafés, eruditos académicos de los cafés, el tren, y obviamente es un café modernista, es europeo, pero ahí les dejo la imagen de este café. Características: renovación de la métrica, cultivo del yo poético. La literatura es entendida como un oficio de mentes cultas, lo que yo les decía ahorita, intuición, sensibilidad hacia lo fantástico, lo extraño, los animales mitológicos, figuras mitológicas grecolatinas que ya vamos a mirar, y gran influencia europea, por eso esta imagen, por eso la Torre de París, París.
los colores azules, como ustedes se dan cuenta, la renovación del arte, la renovación de la parte cultural. Ustedes se van a dar cuenta también el otro año, porque esto sigue, ¿no? Esto lo vamos ampliando. Aquí lo vemos así, en noveno el otro año lo vemos así, en décimo así, hasta llegar a lo macro de este movimiento. La arquitectura, los vitrales, los peines en las mujeres, es un movimiento tremendamente estético, elegante y exótico. En París se llamó el Art Nouveau. En inglés también se le conoció como Freestyle and Liberty. Entonces vean que es un movimiento macro, mundial. Temáticas: mundo fantástico y exótico. Lo exótico, vean. Esto es un edificio en Europa tremendamente modernista, hecho en modernismo. Vean los colores, vean lo exótico, vean lo fantástico, lo quimérico, los kioscos en medio de los lagos, en las ciudades también. Este es un kiosco modernista. Lo sutil, caprichoso, melancólico, fascinación, alusión a los personajes mitológicos como el centauro. Acá vemos esta imagen. Animales exquisitos, decorativos, pintorescos y exóticos. Exóticos: el pavo real, la elegancia, la mariposa, el cisne blanco, el cisne negro. Sobre todo alusión de pronto a estos animales que acá ni siquiera en Colombia se veían, a los lugares de afuera, exóticos, nuevos. La estética literaria modernista se enfoca por todo lo anterior, a sugerir y a una autocrítica profunda. La literatura es tomada como un oficio, el cosmopolitismo, exotismo en los poemas, yo les decía, hay un exotismo grande en los poemas. Vamos a mirar alusión a elementos foráneos, o sea, lo extranjero, desconocidos y mitológicos. Vean, aquí está otro lugar muy bonito, este edificio. Este creo que queda en Barcelona. Modernista, lo mitológico, por ejemplo, Guillermo Valencia en su poema Los camellos, ¿sí? Animales de afuera, y los seres mitológicos como el centauro de la literatura grecolatina que yo se los decía ahorita. Algunos autores que vamos a ver, vamos a ampliar. Desde la narrativa: Clímaco Soto Borda, Lorenzo Marroquín, José María Vargas Vila y José María Rivas Grot. En la poesía o en la lírica: José Asunción Silva, Guillermo Valencia, Porfirio Barba Jacob. Acá le tengo después de Porfirio Barba Jacob, les tengo a José Asunción Silva, estaba en el billete de 5.000 pesos, y una imagen de José María Rivas Grot. Chicos, hasta acá la contextualización muy general, muy importante de este movimiento modernista que llega a romper la tradición, que rompe los esquemas y que nos abre las puertas para el mundo vanguardista que viene después y nuestro actual mundo contemporáneo. Tomen apuntes, dudas y preguntas, digamos que siempre las solucionamos en clase Zoom. Quedamos conectados también en clase. Un abrazo para todos y esperamos y espero que este video les signifique y aprovechen. Un abrazo para todos. Ya nos vemos. Chao, chao.